Estoy contento de este nuevo domingo, recibirlos a todos. Hoy es otro domingo sobre la alabanza, la música y un domingo especial porque también es Semana Santa, estamos en casa y este domingo tenemos un invitado que lo están viendo ahí, que ahora lo voy a presentar y vamos a charlar con él y vamos a irlo a cantar. Ya muchos lo conocen. Pero es un buen domingo para que estar en familia, el domingo de Semana Santa, el mundo recuerda la resurrección del Señor, nosotros la tenemos muy en claro y es un gran día para proclamar a Cristo, así que la música nos va a acompañar en eso. Bueno, vamos a la charla porque sé que quieren escuchar a quien realmente vale la pena, que es a Marco. Bueno, Marco Segovia, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? Bien, Un gusto gracias poder- a Dios. Tratando de que la tecnología nos ayude. Viste que la última vez nos salió medio de mi parte, pero bueno, mientras que se escuche la parte del cantante está bien, ¿eh? Así que hay gente que te conoce y otros que no. Así que contanos un poco cómo es constituida tu familia, qué estás haciendo y un poco así breve cómo recibiste o conociste al Señor. Bueno, mi familia se compone de mi esposa Sandra. Ella es de Mendoza, también la conocí acá. Estudió acá en Palabra de Vida. Y cuando la conocí estuvimos orando como un año y medio y después nos casamos. Así que bueno, y al tiempo nació mi hijo, que hoy tiene 12 años. Se llama Agustín. Él está ahora estudiando ya su segundo año de secundaria. Y bueno, me decías que comente un poquito acerca de cómo conocí a Cristo. Y fue así que nací en un hogar donde mi madre era cristiana, tenía ya a Cristo, era convertida a Cristo y fue a través de ella que yo pude ir de a poco conociendo a Dios. Ella siempre me incentivó a ir a la iglesia. Así es que a medida que fui creciendo, fui conociendo a Dios. Y un día domingo, en una predicación del Evangelio, en una campaña evangelística, a los 12 años me di cuenta que yo necesitaba a Cristo, porque estaba perdido, porque era pecador y sabía que Cristo había muerto por mis pecados en la cruz. Y allí, ese día, llamaron a levantar la mano a todos aquellos que quisieran recibir a Cristo y lo reconocían como Salvador. Y ese día, con gran emoción, con solo 12 años, siendo un niño, pude levantar mi mano reconociendo a Cristo como Salvador. Así que fue un día hermoso y siempre está ahí en mi recuerdo, en mi mente, en mi corazón, ese día cuando pude decirle a Cristo que entre en mi vida, en mi corazón, y lo reconocí como único y suficiente Salvador. Yo soy. Bueno, pensando en este tiempo, tantos que deben encontrar la reconciliación con el Señor, ¿no? ¿Y le cantaste alguna canción a tu esposa? ¿Alguna romántica, algo? Te Sí, pide. obviamente que esa fue una canción que preparé para la boda, el día de la boda, así que ya la venía preparando anticipadamente. Ah, no sabía. ¿Cuál canción? A ver. Una sorpresa, así que a ver si. El tiempo pasó y muy lejos se quedó aquel día en que te hablé, que jamás olvidaré. Hoy es especial y en la historia quedará, nada lo podrá borrar y podremos recordar que Dios nos unió a ti y a mí, tú para mí, yo para
somos de Dios, pues nos creó y nos unió. Y te dijo que sí ahí, ¿no? Claro. Digo que sí. No le quedaba otra. No le quedaba otra con eso. Sí. ¿Qué es el FIME para los que no conocen? A ver, FIME. Bueno, el FIME, según recuerdo, la sigla significa Festival Internacional Misionero Estudiantil. Ese fue creado hace varios años atrás para poder hacer una especie de competencia entre los alumnos, motivando a hacer canciones para desafiar a la obra misionera. Así que sí, pude participar. Ahí hiciste una canción que ganó y que la recordamos, y si nos haces un poco, que es muy linda, es un desafío, ¿no? ¿Qué haremos tú y yo? ¿No? Cierto, sí, esta canción. Se sentaba en una barca a predicar. ¿Puedo comenzar de nuevo? Me equivoqué en las cosas. No hay problema. Se sentaba en una barca a predicar, conversaba con la gente junto al mar, caminaba entre el retiro, el desvalido y andar, pensaban los cautivos que debía rescatar. ¿Qué haremos tú y yo para alcanzar al triste pecado? Para llevar el mensaje de la cruz a un mundo en perdición. Debemos recordar lo que el Señor dio. Predicar la cruz al mundo en perdición. Muy bien. Cuando haces una canción, ¿quién la cantás primero? ¿A tu esposa? ¿Cómo haces cuando la escribiste y la sacaste como esta? Y primero la preparo, vamos a decir, en forma casi secreta. Como que me voy a un rincón ahí, tranquilo y apartado, y sobre todo en la habitación, es muy común. Y agarro la guitarra y empiezo a crear canciones. Después, ya cuando está más o menos cocinada, vamos a decir, hablar así en criollo, se la hago escuchar a Sandra Chani. Ajá. ¿Y te da duro o te dice qué linda? Te dice no? ¿Cómo es? Bueno, normalmente siempre me apoya, así es que cada cosa que hago ella le da el visto bueno. Así que por ese lado, ella dice que es mi fan número 1, así que más vale que siempre va a decir que está linda la canción. Así que claro. Sí. Está bien. Linda también con Eri. Marcos, cuando llegues al cielo vamos a cantar. ¿Qué cosas le dirías al Señor? ¿Has pensado qué hay en tu corazón que le dirías? Yo sé que uno lo dice en oración, pero personalmente, ¿no? Y la verdad que le diría tantas cosas. Creo que sería un momento tan especial que creo que aún creo que me quedaría sin palabras realmente, pero bueno, pensar en el cielo, pensar en verlo a Jesús, pensar en ver sus heridas, porque seguramente podremos ver aquellas heridas que fueron hechas por el hombre allí en la cruz, ¿no? Y poder ver que esas heridas fueron para salvarme. La verdad que creo que más bien
caería arrodillado, ¿no? Para poder adorarle y alabarlo. Sería tal vez, no sé si preguntarle algo, creo que mi reacción sería esa de poder adorarle y arrodillarme ante él. Claro, el Señor. Hiciste un último álbum, un último CD que después lo vas a hacer llegar, tenés para hacerlo llegar, ¿no? A nuestra iglesia, para que Sí, podamos... claro. Igual está ¿Cómo se hoy. llama? Y contanos un poco del último álbum que hiciste. ¿Cómo se llama? Bueno, tuve el privilegio de poder hacer este álbum y lanzarlo en septiembre del año pasado. Fue la primera presentación y veníamos ya proyectándolo hacía tiempo largo, años diríamos. Estas canciones estaban ahí esperando ser producidas. Por la gracia de Dios, con mis amigos aquí, Joel Fleitas, Joel Vitar y también otro amigo Juan Beltrán, pudimos darle final y cierre a esta producción, gracias a Dios. El título del álbum se llama Estuvo allí, se puede encontrar en las plataformas YouTube, Spotify, iTunes y demás. Y bueno, algunos CD también tal vez pueda hacer llegar si alguien necesita. Pero bueno, esas canciones están hechas para poder llegar con un mensaje al corazón de las personas, ¿no? Y para dar a conocer a Cristo principalmente. Está bien. Bueno, hay dos canciones, medio vamos a cerrar el tiempo, pero después quiero compartir algo también contigo. Una de las que me gustó mucho, que yo te comentaba, Mi Dios es fiel, ¿no? Y es difícil hacer una canción de la fidelidad de Dios porque hay muchas canciones. ¿Cómo fue que le hiciste? ¿Qué hay detrás de la canción esa, antes de oírla, Mi Dios es fiel? ¿Qué es la historia? Bueno, la canción nace por un deseo de gratitud hacia Dios por su fidelidad. Y entonces yo digo, si yo tengo la capacidad de componer, Dios me ha dado la capacidad para hacer canciones, quería reflejar allí en esa canción acerca de la fidelidad de Dios, resaltar la fidelidad de Dios y también alabarlo a Él por esa fidelidad. Y bueno, me puse a pensar en todas las cosas en las que Dios nos muestra que Él es fiel. Y entonces allí la fui poniendo de a poquito en las estrofas y creo que habría muchas más para poner, pero esas fueron las que se me ocurrieron a mí, se vinieron a mi mente. El momento cuando Dios perdona nuestros pecados, Él está siempre, Él es fiel para perdonar nuestros pecados, como dice el versículo, cuando volvemos a Él confesando. Él es fiel para proveernos, Él es fiel para estar con nosotros en medio de la prueba. Así es que no, la fidelidad de Dios es algo que llena mi corazón porque somos seres imperfectos y aunque Él nos ha perdonado, siempre le estamos fallando a Dios, pero sin embargo, como dice el versículo, si fuésemos infieles, Él permanece fiel. Entonces, pensando en todo eso fue que hice la canción y realmente es una canción de alabanza a Él, ¿no? El objetivo Bueno. es alabar su fidelidad. Bueno, que sí, la letra es preciosa, así que vamos a dejar que la gente la escuche, ¿te parece? ¿Eh? Vamos a Sí, escuchar claro. esta canción. Dios es fiel. Él ha estado cuando más necesite, aunque repetidas veces le falle. Mi Dios es fiel. Dios es fiel. Me perdona cuando vuelvo a confesar. Veo el sol cada mañana al despertar. Mi Dios es fiel. Dios es fiel aunque pasen los años. En cualquier situación de la vida, siempre está extendiendo sus manos, ofreciéndonos
una salida. Dios es fiel, es fiel. Dios es fiel. Puedo ver su luz aún en la oscuridad. Guía mi camino con seguridad. Mi Dios es fiel. Dios es fiel. Siempre llega el tiempo con su provisión. Llena de abundante paz mi corazón. Mi Dios es fiel. Dios es fiel aunque pasen los años. En cualquier situación de la vida, siempre está extendiendo sus manos, ofreciéndonos una salida. Dios es fiel aunque pasen los años. En cualquier situación de la vida, siempre está extendiendo sus manos, ofreciéndonos una salida. Dios es fiel, es fiel. Dios es fiel. Es fiel, mi Dios 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 es fiel. Qué preciosa canción, hermosísima, viste la fidelidad de Dios. Es tantas áreas que no se van a agotar las letras. Y la última canción, el tiempo se va y tenemos que compartir la palabra. Y la última canción, mientras que te preparan ahí la música, que es el nombre del álbum, ¿no? Él estuvo allí. ¿Cuál es la razón de esa canción? Explícanos un poquito, a ver. Así mientras van preparando. Bueno, estaba tratando de buscar una canción que motivara a aquel que no conoce a Cristo a que lo conozca y saber que Él está allí. La canción va hablando acerca de que Él está con nosotros permanentemente en diferentes situaciones, recordando el versículo ese que dijo: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y también un poco centrado en aquel versículo de Filipenses 2, versículo 8, ¿no? Que habla de que del 5 al 8, Filipenses 2, del 5 al 8, viene hablando de que Jesús se humilló, tomó forma de hombre, dice que Él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló y siendo obediente fue hasta la cruz. Y allí Él pagó nuestros pecados. Y el coro refleja eso, que Él estuvo allí en ese momento cuando Él mismo era quien moría en esa cruz. Y Él abrió el camino hacia el cielo. Así que acerca de eso habla esa canción. La canción que lleva por título Estuvo allí, que es el título del álbum. Y hoy en día que la gente pregunta dónde está Dios, ¿no? Es una buena respuesta. Como Él está siempre ahí, también estuvo en nuestro lugar en la cruz del Calvario. ¿La podemos oír? Sí, claro, cómo no. Dale, dale. Estuvo allí cuando hizo todo lo creado.
Cuando en el vientre de mi madre fui formado, en el momento más difícil él estaba. Y a pesar de lo que fui, me acompañaba. Es increíble poder pensar que al monte él subió y se quedó a sufrir la cruz por compasión a todo el mundo. Estuvo allí cuando era el mismo quien moría. Fue por mí que dio su vida en agonía. No es un poder ser igual a Dios, a eso él no se aferró. Y con su muerte camino al cielo abrió. Conocido a un Dios que no es visible, pero lo veo cuando hace lo imposible. Sencillamente me ha dejado sorprendido. Quiero agradecerle todo lo vivido. Puedo sentir que conmigo está, estará, lo prometió. Fue abandonado al morir por mí y aún así me sigue amando. Estuvo allí cuando era el mismo quien moría. Fue por mí que dio su vida en agonía. No es mi mover ser igual a Dios, a eso él no se aferró. Y con su muerte el camino abrió, y con su muerte el camino abrió. Estuvo allí cuando era el mismo quien moría. Fue por mí que dio su vida en agonía. No es mi mover ser igual a Dios, a eso él no se aferró. Y con su muerte el camino al cielo abrió. Bueno, una bendición pensar que Él estuvo allí, ¿no? Qué buena Semana Santa para recordar que el Señor estuvo ahí. Bueno, Marcos, te agradecemos este tiempo y estamos siempre orando por vos y tenés que recordar que, viste que uno va repitiendo a veces música de avisos, el creyente va incorporando canciones, por lo menos en mi memoria muchas veces he pensado en esa, hacia mí Dios corrió, anclado estoy, es una canción que la llevamos en el corazón, ¿no? En épocas de tormenta, cuando arrecia la tormenta y el tema de ¿qué haremos tú y yo también? Distintas canciones que el Señor te ha usado a vos, así que sabelo, que estamos agradecidos a Dios por tu vida y tu ministerio. Y un cariño grande para la familia. Y si me permitís, quiero orar por vos y por tu familia, ¿te parece? Sí, claro, muchas gracias. Bueno, vamos a orar. Querido Señor, gracias por este tiempo precioso con Marcos. Oramos para que lo bendigas a él, a su esposa, a su hijo, que lo sigas usando, Señor, a través de este ministerio tan especial y único que es la música, la canción, para traer un mensaje, Señor, a través de su voz que llega a nuestros corazones, nos acompaña en el día a día y nos transforma también la vida. Señor, gracias porque pensamos en un Señor que estuvo allí, que tomó nuestro lugar, que sigue estando presente y en medio de tormentas podemos estar anclados en Él. Señor, gracias por todas esas verdades que queremos seguir cantando y que sean realidad en nuestros corazones. Oramos para que hoy nos des un tiempo especial recordándote a ti y anunciando al Salvador. Te lo pedimos en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, Marcos. Gracias y nos vemos por Aedo. Ya vas a venir personalmente a cantar y a traer tu CD. Sí, ¿Parece? un momento voy
ahí, será un honor y un privilegio. Así que muchas gracias, Marcelo. Dios te No, bendiga a vos gracias también, a mi vos. familia. Bendiciones y nos vemos ahora con la gente en el tiempo con la palabra. Muy bien. Bueno, ha sido un hermoso tiempo, hemos podido disfrutar y realmente pensaba que gracias a la tecnología y gracias a este tipo de reuniones y este formato que tenemos, nos permite hacer esto, que quizás en otro momento sería más difícil encontrar disponibilidad de cada persona, pero bueno, esto lo permite y lo podemos disfrutar. Así que ahora ya estamos preparados para el tiempo de la palabra que viene de parte de Marcelo de la Llave. Bueno, buenos días. Espero que hayan disfrutado realmente la entrevista. Y aunque estamos en el mes de la alabanza y de la música y de la canción, tenemos que hacer un paréntesis porque también es Semana Santa. Y porque también a pesar de esta pandemia el mundo está recordando la vida de Cristo, la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo. Y siempre en esta época es una buena época para dar luz a través de la Biblia, de encontrar el verdadero significado de la cruz, la verdadera razón y propósito de su muerte, la realidad de su resurrección. Por eso estoy en esta mañana leyendo Juan 12:27. El Señor dijo, ahora está turbada mi alma. Él estaba explicando lo que había en lo profundo de su corazón. Y él dice, ¿y qué diré? Se pregunta. Padre, sálvame de esta hora. Esa es la pregunta que él dice, yo diré, Padre, sálvame. No, mas para esta hora he llegado. El Señor Jesús estuvo hablando muchas veces de que iba a venir su hora y estaba hablando de la hora de la cruz del Calvario y ahora estaba llegando la hora de la cruz del Calvario. Él nació para morir, su destino fue aquella cruz. En el bautismo fue dicho de él cuando Juan lo vio que el Cordero de Dios quitaría el pecado del mundo. En la transfiguración, el diálogo, la charla fue sobre la cruz. El Gólgota era su destino. Por eso Lucas, capítulo 9, verso 51, dice que cuando se cumplió el tiempo, él afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Afirmó su rostro es la versión de Isaías 57, donde dice que el Mesías iba a poner su rostro como un pedernal, como una piedra muy dura, como que iba a afirmar su rostro, lo de Lucas, yendo a Jerusalén. Él tenía ese camino y el camino iba directo hacia la cruz. Satanás lo tentó con alternativas. Pedro se opuso en el camino. No, Señor, ten cuidado de ti mismo, que nada te suceda. Los discípulos no entendieron la relación entre sufrimiento y gloria, pero el Señor iba directo hacia aquella cruz. El Señor llevó las marcas de la cruz hacia el cielo y en la eternidad, vos y yo, si somos salvos, conoceremos al Señor y conoceremos las marcas de la cruz que nos recordarán aquel sacrificio, aquel precio que no fue barato de tu salvación y de la mía. Ahora te invito en esta mañana a que nos paremos delante de la cruz y que delante de aquella cruz, de tanto que has oído, visto en alguna película, te hagas 5 preguntas sencillas que queremos responder y que nos van a traer claridad y que pueden transformar toda tu vida. ¿Oíste lo que dije? Pueden transformar tu vida, sin duda. La primera pregunta es, ¿quién fue el que murió? Claro, alguien me dice, pero Cristo murió. No es tan sencilla la respuesta. El que murió es Jesucristo, sí, pero Él era el Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios. Él no cometió pecado, no quebrantó la ley, no se halló maldición en su boca, no insultó, no blasfemó. Él no hirió a nadie, no lastimó a nadie, ayudó a muchos, habló palabras únicas, hizo milagros. Sin embargo, los líderes religiosos se opusieron, lo rechazaron, fueron envidiosos y el clímax llegó a la cruz del Calvario. Cuando muere en la cruz pensaron que las cosas se habían acabado, en realidad recién habían empezado. Cuando contestamos esta pregunta, ¿quién fue el que murió? Es Jesucristo, el Hijo de Dios. En Juan 1:34 dice el texto, y yo he visto y testifico que Él es el Hijo de Dios. Cuando seguís avanzando encontrás a una persona en la Biblia, Juan capítulo 1, que se llamaba Natanael. Y Natanael dijo, Rabí, nosotros sabemos que tú eres el Hijo de Dios. Cuando el Señor Jesús le preguntó a los discípulos si querían irse, cuando enfrentó a la realidad de quién era Cristo, de lo que otros hablaban de Cristo, pero para ustedes, ¿quién es? Pedro dijo, nosotros creemos y sabemos que tú eres el Hijo de Dios. ¿Te acordás de Marta?
la hermana de Lázaro y de María. Ella dijo, Juan capítulo 11, verso 27, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. El Señor Jesucristo muchas veces dijo que Él era el Hijo de Dios, en Juan 3, Juan 5, Juan 9, Juan 10. Cuando el Señor fue bautizado, el Padre desde el cielo dijo, este es mi Hijo amado. Tal vez lo más impresionante sea la declaración de Lucas capítulo 4, el verso 41. Es una declaración que no la hace el Padre, no la hace Juan el Bautista, no lo hacen los discípulos, no la hace Pedro, lo hacen los demonios. Y los demonios dicen, sabemos quién tú eres el Hijo de Dios, el Dios Altísimo, el Creador del universo, que viene a morir en la cruz del Calvario por mí. La primera pregunta, ¿sabes quién murió en aquella cruz del Calvario? El Hijo de Dios. ¿Tú entiendes eso? Él lo hizo por vos y por mí. ¿Quién murió en aquella cruz? El Hijo de Dios, Jesucristo. En segundo lugar, la segunda pregunta es ¿cómo Jesús murió? ¿Cómo murió en aquella cruz? Saben, en la palabra cruz, el sustantivo cruz, está usado 27 veces en el Nuevo Testamento. Y el verbo, la acción de crucificar, 46 veces. Jesucristo fue a la cruz y fue crucificado. Fue ilegalmente arrestado. Fue un juicio que fue una burla. Lo humillaron, lo avergonzaron, mintieron y finalmente lo clavaron en la cruz del Calvario, mientras que se oía el grito de la multitud que decía crucifícale. El Señor fue a aquella cruz. Una muerte que los romanos tomaron de los fenicios, pero que no sorprendió a Dios. En la eternidad pasada ya estaba decidido. Moisés muchos años atrás dijo, Deuteronomio capítulo 22, desde el verso Deuteronomio 21, desde el verso 22 y 23, todo aquel criminal sería colgado en un madero. Y luego dice verso 23, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y Pablo toma las palabras de Moisés en Gálatas capítulo 3 y hablando de Cristo dice, maldito todo aquel que es colgado en un madero. La cruz no fue algo nuevo, fue algo preparado por el Dios para la salvación nuestra. David habló de aquella cruz en el Salmo 22. David mencionó las palabras que el Señor iba a mencionar. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Isaías en el capítulo 53 hizo una exacta y precisa descripción de los sufrimientos de la cruz. La cruz está allí como una muestra de algo que Dios había preparado para pagar con su Hijo el precio por vos y por mí. Cuando el Señor termina en la cruz del Calvario, sus últimas palabras es consumado es, terminado es, la tarea está completa, dice allí en Juan 19. Está diciendo, he completado aquella obra, está recordando que Él no fue llevado a la cruz del Calvario, está recordando lo de Juan 10, yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar, nadie la toma de mí mismo. Él fue llevado a la cruz del Calvario, pero Él se entregó, se rindió, Él fue a aquella cruz. El Señor 3 veces usó la palabra levantado. En Juan capítulo 3 dijo, como la serpiente Moisés levantó, así será levantado el Hijo del Hombre. En Juan capítulo 8 dijo, así será levantado el Hijo del Hombre. Y en Juan capítulo 12 dice, si el Hijo del Hombre fuere levantado, a todos atraeré a sí mismo. ¿Levantado de qué a qué? Levantado en la cruz del Calvario. Saben, hay muchas maneras en que las personas pueden quitarse la vida, pero uno no puede crucificarse a sí mismo. Él se entrega a ser crucificado, Él se rinde a la voluntad del Padre, Él decide tomar la copa de la ira de Dios. No te confundas, los soldados romanos con todo su poder, los judíos con todo su odio, podían hacer lo más que podían ellos hacer, pero a la cruz del Calvario fue por causa de su voluntad y de su propia decisión de amarte a vos y a mí. Él no fue tomado o sorprendido, Él fue a aquel lugar voluntariamente. En tercer lugar, la tercera pregunta es ¿cuándo Jesús murió? Esa es una pregunta muy importante. ¿Sabes cuándo Jesús murió? Tal vez estás pensando, Él murió en la Pascua. Él murió el mismo día que los corderos eran sacrificados y los judíos recordaban la liberación de Egipto. En el Antiguo Testamento el cordero moría por el pueblo, pero ahora el pastor muere por las ovejas, algo totalmente extraño, inusitado. Cuando vos vas hacia atrás en la historia de la Biblia, encontrás en Génesis 22 a un muchacho Isaac
que ve que el padre pone leña, pero va a preparar el fuego para el sacrificio y hace una pregunta. Es la pregunta de un muchacho, pero la pregunta va a quedar grabada en la historia como una de las preguntas claves para la humanidad. Y la pregunta es, ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Isaac dijo, hay un altar, ¿dónde está el cordero? ¿Sabes que a lo largo de la historia de la humanidad esa pregunta estuvo dando vueltas? ¿Quién iba a pagar el precio de tu pecado y del mío? Tu pecado y el mío tienen un precio, ¿dónde está el cordero? Entonces Abraham contesta, sin saberlo proféticamente, Dios se proveerá de cordero. Y mientras que aparece un animal allí, Abraham lo ofrece, detrás de sus palabras, Dios va a proveer el cordero, que es el mismo Hijo de Dios. Pero la historia continúa en Juan el Bautista. Apenas ve al Señor Jesús, apenas ingresa en su vida ya de adulto, Él dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y luego terminan las Escrituras. Si llegas al Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 5, ya la escena es en el cielo, no estás en el monte Moria con Abraham, ni junto al Jordán con Juan el Bautista, estás en la eternidad. Y en la eternidad, Apocalipsis capítulo 5, verso 12, cada persona creyente canta y dice, digno es el Cordero. ¿Cuándo murió Jesús? En la Pascua. Él es el Cordero de Dios. Cuando Moisés escribe las instrucciones en Éxodo capítulo 12, de cómo iba a ser la Pascua, cómo iba a ser dado el Cordero y morir por sacrificio para que su sangre derramara salvara, él dice, Éxodo 12:13, tú vas a preparar un Cordero. Pero luego vos lees el verso 4 y dice, y entonces vas a tomar el Cordero, no solo uno, él. Pero en el verso 5 dice, tu Cordero. Nuestra versión dice, el animal. En otra versión dice, tu animal, tu Cordero. No solo el Cordero que muere, es tu Cordero. Él muere por vos, es personal, es una relación personal. Y luego termina diciendo Éxodo 12:5, y tenía que ser sin culpa, sin defecto. Y Pedro toma las palabras y dice que hemos sido rescatados, 1 Pedro capítulo 1, de vuestra vana manera de vivir, no con piedras preciosas o oro, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero, y agrega, sin mancha ni contaminación. El cordero sin defecto y sin mancha, Cristo. ¿Sabes cuándo era elegido el cordero? El cordero era tomado el día 10. ¿Sabes cuándo era sacrificado el cordero? El día 14. Había 4 días para mirar al cordero, para estudiar al cordero, para observar al cordero y estar seguro que no tenía defectos. Para mirar al Cordero y ver que no tenía fallas. ¿Sabes? Cristo aparece y por 3 años el pueblo lo examina, lo mira, escucha sus palabras, ve su obra, ve la transparencia de su vida. 3 años para ver y oír y saber que no había culpa en él. No he hallado culpa en este hombre. En Juan capítulo 8 el Señor dijo, a ver, ¿por qué pecado me acusan? Nadie le pudo acusar a él. Su juicio tuvo que ser arreglado con testigos falsos. Porque él era el Cordero sin falta, y sin embargo, aunque fue observado por 3 años, lo rechazaron las palabras y la obra del Señor. Ahora espera, ¿no estarás haciendo lo mismo? ¿No estarás conociendo de Cristo, conociendo de la cruz, sabiendo de Él, y viendo esa vida impecable, sin falta y sin falla? Todavía la estás rechazando. Es notable, ¿no? 4 días para examinar un Cordero, 3 años para mirar la vida del Señor Jesús, y aún así lo llevaron a la cruz del Calvario, lo rechazaron. Lo despreciaron. Pero entonces llega nuestra cuarta pregunta. ¿Por qué murió Jesús? Ahora me seguís, ¿no? Estamos hablando de aquella cruz. Estamos hablando de quién murió en aquella cruz. Y cómo murió en aquella cruz. Y cuándo murió. Pero ¿por qué murió Jesús? Y la Biblia lo declara muy sencillamente. En 1 Corintios 15 Pablo dice, Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Simple y profunda declaración, Él muere por nuestros pecados y resucita al 3er día. Eso es la razón por la que murió Jesús, por nuestros pecados. Juan 3:16 resume la cruz de Cristo. Él nos amó de tal manera que amó a pecadores perdidos. Y Cristo murió para salvar a los pecadores perdidos. Y la salvación viene, Juan capítulo 3, verso 16, cuando los pecadores perdidos confían en Jesucristo. Y aquellos que creen en Jesucristo tienen vida eterna, y aquellos que no creen perecerá. Esta es la razón por que Jesucristo murió. El Señor estuvo
6 horas en la cruz del Calvario. 3 de ellas las rodearon las tinieblas. Mucho se habla de esas tinieblas y se ha dicho, mira, las tinieblas no fueron tinieblas meteorológicas. Hubo una oscuridad que tiene que ver con el Padre, con Dios que vela a los ojos de la humanidad el horror de cargar el Hijo de Dios todo tu pecado y el mío. Las tinieblas también tienen que ver con la oscuridad que se relaciona con nuestro pecado. El Señor Jesús había dicho en Lucas 22, esta es la hora que viene, la hora del poder de las tinieblas. Las tinieblas también tienen que ver con el juicio de Dios sobre el Hijo de Dios, por tu pecado y por el mío. Las tinieblas tienen que ver con la oscuridad de tu pecado y el mío, con la oscuridad en que vivimos, con la confusión en que nos movemos. Este momento tan especial de la humanidad es para recordarle a la humanidad que viven en oscuridad y en confusión, que no hay país o nación o poder económico o edad o cultura o riqueza que te pueda salvar. Hace poco leí de uno de los hombres más ricos de España, murió por el coronavirus. Su hija dijo, tenía todo el dinero posible, pero no pudo comprar una gota de oxígeno y de aire que le faltó al final de sus días y murió. El ser humano está incapaz, sumergido en aquella oscuridad. Y esta es la cruz del Calvario, cuando Él fue hecho pecado por nosotros y rodeado de tinieblas el Señor muere y muere por nuestros pecados. Ahora, ¿no te gustaría vivir en la luz? ¿No te gustaría salir de la oscuridad? El Señor fue a aquella cruz y Pablo dice, el Señor fue rodeado en aquellas tinieblas y muere. Y Pablo dice en Colosenses 1:13, el cual nos ha librado del poder de las tinieblas. ¿Y qué más? Y trasladado al reino de su amado Hijo. Nos ha sacado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de luz. El velo cuando Él muere se rasga y la libertad de llegar a Dios libremente. Hay un libro en el Nuevo Testamento, es el libro de Hebreos. Hay una palabra en ese libro muy importante, es la palabra perfecto, y va comparando la obra perfecta de Cristo con la imperfección de la obra religiosa. El sacerdocio fue imperfecto, pero Cristo es el sumo sacerdote perfecto, dice Hebreos. Y el antiguo sacrificio no nos hizo perfectos, pero Cristo por su ofrenda nos ha hecho perfectos, dice Hebreos capítulo 10. Y luego la ley no nos hace perfectos, pero Cristo nos ha dado la perfección y en Cristo esa perfección nos lleva hacia la madurez. ¿Querés una vida plena, una vida completa, una vida real? Es hora de ir hacia la cruz y de entender realmente por qué murió Jesús. Jesús murió por tus pecados y por los míos. Pero viene la última pregunta, ¿por quién murió Jesús? ¿Por quién murió Jesús? Ahora miren, es muy interesante. En Juan 1:29, Juan dijo que Cristo, el Cordero, moría por el pecado de todo el mundo. Y luego en 2 Corintios 5:14 dice que Él murió por todos. Y luego Pablo dice, miren, debemos orar, 1 Timoteo 2:4, porque el Señor desea que todos procedan al arrepentimiento, que el Señor que muere por todos desea que todos sean salvos. Y 1 Timoteo 4:10 va poniendo como en un embudo y alineándonos y dice, Jesús es el Salvador de todos los hombres, especialmente, mayormente de los que creen. Él muere por todos, pero la salvación se hace real en base a una llave, la llave de la fe, en base a creer. Por eso Hebreos dice, Él gustó la muerte por todos. Pero ¿cómo la salvación llega a vos? Cuando la haces personal. Cuando cambias la palabra todos y la pones y cambias la palabra y la frase es por mí. Pablo dijo, el Hijo de Dios, el cual me amó, y se entregó a sí mismo por la iglesia, dijo en un versículo, pero luego dice, el Hijo de Dios, el cual me amó, y se entregó a sí mismo por mí. Cuando haces personal la cruz del Calvario, cuando te das cuenta que Él murió por ti, Él murió por vos, la salvación se efectúa en tu corazón. Yo estoy pensando en el lugar donde estés, en la situación que estés, Él quiere llegar a ser tu Salvador. Me acuerdo de un pastor, el pastor Epp. Hace años atrás él estaba predicando en sus programas de radio, no había internet. Y en medio de su programa en un momento dice, tal vez eres una mujer que está en su casa con el canasto de ropa yendo al lavarropa. Deja el canasto, siéntate y escucha este mensaje, que Cristo te salva. Siguió predicando y dando algunos ejemplos y meses después aparece una mujer para decirle que estaba escuchando el programa en la radio y estaba muy mal y justo estaba lavando y justo estaba con un canasto de ropa.
y oyó esas palabras y casi como obedeciendo la voz de que venía por la radio, deja el canasto, deja la ropa y se siente a escuchar y oye del Evangelio de Cristo, oye de la cruz de Cristo y aquel día se entrega al Salvador. ¿Ves si me entendés la cruz del Calvario? ¿Entendés el precio? ¿Entendés lo que Cristo hizo? Un hombre de muchos recursos, era tesorero en África, era el tesorero de la ciudad de Candace. Este hombre venía en su carro por medio del desierto, y en medio del desierto venía hablando y leyendo las escrituras que hablaban del Cordero. Estaba leyendo de la cruz, estaba pensando en la cruz, estaba oyendo de aquella cruz. Pero Felipe lo detiene y le pregunta, ¿entiendes lo que lees? No, si alguien no me explica. Yo te pregunto, ¿entiendes de la cruz? ¿Has oído de la cruz? ¿Has leído de la cruz? ¿Has visto una película de la cruz? Pero hoy en día las personas no entienden de la cruz. Vos no entendés el verdadero significado de la cruz. La cruz es el lugar donde Cristo muere por vos y por mí para salvarnos. Y detrás de la cruz viene la resurrección. La resurrección no es la victoria, es el grito de la victoria, es la proclamación de la victoria. Él vence la muerte muriendo en la cruz del Calvario y luego en la resurrección Él proclama su victoria. Y en la resurrección vemos el triunfo en la cruz y vemos cómo pasa de la debilidad al poder y de la limitación humana a la libertad de la deidad y de la tumba al trono. Cuando comienza la historia de Jesucristo, Él le dijo a los discípulos, vean y miren dónde vivo. Pero cuando Él resucita, dice, vean y vayan y cuenten que Cristo ha resucitado. En esta mañana quiero terminar pensando en aquella cruz, que sea tan personal y íntima para vos como lo fue un día para conmigo. Dime, yo quiero preguntarte, el ser humano, ¿sabes?, está pensando en dos cosas. ¿Puede un Dios amoroso condenar a los pecadores? Bueno, sí. O piensan, ¿puede un Dios santo pasar por alto a los pecadores? Y no. Y no entienden que tienen solo dos perspectivas. Dios tiene una tercera perspectiva, es la perspectiva de la cruz, es de la cruz de Cristo. Porque la cruz de Cristo es esa unión de, viste que la cruz son dos maderos. Es como si a lo ancho estuviera el amor de Dios y a lo alto estuviera la altura de la santidad de Dios. La cruz es dos maderos que se interseccionan y se cruzan. En la cruz se cruza el amor de Dios y la santidad de Dios. Alguien dijo, en la cruz del Calvario Dios abrió sus brazos para decir lo ancho que lo amaban y lo clavaron en la cruz del Calvario, como diciendo, estoy muriendo amándote. El amor y la santidad se encuentran allí. ¿No es notable que la cruz la gente la lleva en un anillo, la pone en la pared, se la pone en una cadena, en un colgante? La cruz no es eso. La cruz es el lugar donde el Señor dio su vida por vos y por mí, donde el amor y la santidad de Dios se juntaron. Visualizá el evento. Mirá a Dios en el trono en el cielo y vos aquí en la tierra. Y entre ambos, entre el cielo y la tierra, Cristo está colgado en la cruz del Calvario. Cristo está recibiendo el castigo de tu pecado y del mío. Cristo está muriendo y vos estás bajo la sombra de la cruz salvado. ¿Darías la vida, amigo? Yo no. Si me dijeras, escribí en una lista por quién darías la vida de tu hijo, no, ni me des un lápiz. No pienso escribir, no daría la vida de mi hijo, pero Dios dio la vida de su hijo porque te amó a vos y a mí. Porque Él dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, no solo al pobre, al rico, al negro, al blanco, al judío, al católico, al evangélico. Él amó al mundo. Su amor cubre el mundo. El mundo te ha excluido. Continuamente somos excluidos por las personas que no somos inteligentes, que no somos lindos, que no tenemos recursos. Pero Dios te incluye en aquella cruz. Dios da su vida por vos en aquella cruz. Hay un camino y es por medio de la cruz, no colgada en una pared o en lo alto de una iglesia. Es la cruz donde el Señor te da redención, donde te libera, donde te salva. La cruz es ofensiva y no queremos confrontarla. Nos ofende porque nos recuerda nuestro pecado, nuestras miserias, nuestra culpa. ¿Querés una definición del amor? Estás en un hogar, ¿no? Estás rodeada de gente que te ama. Si quieres una definición del amor, ve a la cruz, ve al Calvario. Nuestros pecados están en aquella cruz. El Señor toma nuestros pecados y derrama su sangre. Cuando vos das sangre, has dado sangre, das vida.
La vida de Dios estaba siendo dada literalmente para perdonarte, porque sin derramamiento de sangre, dice la Biblia, no hay perdón. El único camino hacia Dios es a través de Cristo, yendo hacia aquella cruz, y simplemente debes creer. Déjame preguntarte en esta mañana, ¿te has sentido traicionado alguna vez? Ve a la cruz, el Señor lo traicionaron. ¿Te has sentido abandonado? ¿Has experimentado que te deja la gente y te abandonan? Ve a la cruz, Él fue abandonado. ¿Y cuántos castigos has recibido? Bueno, ve a la cruz si has sido castigado. Y si has sido abusado, ve a la cruz. Y si has sido acusado falsamente y estás pensando lo que dijeron de mí, lo que hablaron, ve a la cruz. Y si has sido humillado, ve a la cruz. Y si has sido avergonzado, ve a la cruz. Y si has quedado solo y dejado solo, ve a la cruz. Y si has sido atacado verbalmente, ve a la cruz. Y si has sido herido, ve a la cruz. Y si has sido molido y destruido por tantas cosas, ve a la cruz. Ve a la cruz. Qué precioso aquel himno. Y fui a la cruz, y fue en la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve. Esta es una mañana para ir a la cruz, para mirar al Salvador y bajo su sombra hallar perdón, gracia y salvación. Y aún para vos como creyente debes volver a aquella cruz y recordar donde el Señor pagó el precio de tu pecado, donde te dio vida y salvación. Y proclamar a este mundo perdido, encerrado en sus casas, asustado ante la muerte, que hay salvación y vida en la cruz, en Cristo que muere y resucita, en su tumba vacía, en el poder de la vida eterna que vence a la muerte eterna. Hay salvación por medio de la cruz. Y te invito en esta mañana a que la tomes y que llegues delante de Dios. Y rendido y quebrantado donde estás, digas, Dios, ya no doy más. Este es el tiempo de temor. Este es el tiempo que oigo de la muerte. Es el tiempo de encierro. Este es el tiempo que quiero pensar en Dios. Me has llevado a este rincón de la vida para, deteniéndome en cada una de mis actividades, pueda pensar en Dios. Y pensando en Dios, dile, Dios, perdona mi pecado. Soy una pecadora, soy un pecador, estoy sucio, contaminado, perdido. Y dile, Señor, quiero creer en que Cristo murió en la cruz del Calvario, el Hijo de Dios, que su propia voluntad fue por amor a mí, para cubierto por la cruz, perdonarme y salvarme. Creo que Él murió y resucitó por mí. Y dile, ven a mi corazón, Señor, ven a mi corazón y sálvame. Allí en tu living, en tu dormitorio, en tu trabajo, en tu casa, en donde estés, inclina la cabeza y dile, Señor, necesito aquella salvación, aquella cruz, aquel Salvador. Perdóname, ven a mi vida y sálvame. Inclinamos la cabeza para orar en esta mañana. Donde estás deberías estar escuchando el silencio. En ese silencio Dios quiere escuchar tu alma. Dile, Dios, perdóname. Dios, sálvame. Te necesito. Moriste en la cruz por mí, lo creo. Derramaste tu sangre y tu vida por mí, perdóname. Has resucitado y quieres darme vida. Ven a mi corazón. Díselo, perdóname, creo, sálvame. Díselo ahora mismo. Querido Dios, gracias en esta mañana por tu palabra santa. Gracias por llevarnos una vez más a considerar la cruz, donde tu amor y tu santidad se encontraron, donde el Hijo de Dios muere, donde su cabeza santa se inclina, donde exhala su último aliento, mostrando que la obra de salvación está consumada y completada.
Gracias, Señor, por aquel Salvador precioso que tenemos. Y gracias porque la tumba estaba vacía. Él vive. Gracias, Señor. Gracias. Adoramos tu nombre en esta mañana y pedimos que muchos puedan, escuchando el mensaje de aquella cruz, del Salvador, venir a Cristo hoy mismo. Oramos en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Si has hecho esa oración, si tienes una necesidad, escribí allí a nuestra página, escribí en Facebook, donde tú quieras, pero no quedes así. La iglesia pasa un día hermoso y lindo con tu familia, con este domingo tan precioso. Nos vemos en la semana. Próximamente te daremos el aviso de la escuela bíblica que comenzará esta semana, Dios mediante, por internet. Que Dios te bendiga y mucho, y comparte este mensaje con muchos otros que tal vez no lo puedan oír hoy, pero lo pueden oír mañana. Que Dios te bendiga.